Señores estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas Igualmente, noches. buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licen, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, Janet? Buenas noches. Ya listo, Muy buenas noches, mis queridos y estimados estudiantes. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades, llegando ya al final de esta semana de actividades. Vamos a iniciar con el proceso de explicación en cuanto a los temas, en cuanto a la tarea y al material que ustedes tienen planificados para la presente semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en el tema número 10, densidad, presión y fuerza gravitacional. Vamos a ver el tema número 2, la densidad, la presión y sus tipos, es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana como actividad? Y se desarrollan las siguientes preguntas. Primero, relate una experiencia en la que haya experimentado la acción de la presión atmosférica e interprete su valoración respecto a la altitud. Por ejemplo, cuando ha ascendido, por ejemplo, al volcán Cotopaxi, por ejemplo, ¿qué les ha pasado? O se han ido al Chimborazo. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué efectos ha producido en usted la altura? ¿Cuál fue el valor de la presión atmosférica a la cual estuvo sometido? Ustedes tienen más o menos que eh, identificar qué es lo que les pasa, qué es lo que les ocurre, qué experiencias, qué cambios existen en función de la presión atmosférica. La siguiente dice, ¿qué es la densidad? Ustedes tienen que aportar un concepto, una idea de qué entienden ustedes por densidad. La siguiente, ¿cómo se puede variar esta característica? Y a la siguiente y última, ¿bajo qué condiciones aumenta la densidad de un objeto? Esas son las preguntas que ustedes tienen planificadas para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, ustedes ya saben cómo hacerlo, tienen que en la parte superior de su hojita desarrollar la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación desarrollar su tarea. Recuerden que deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos en función de lo que se les solicita en cada una de las tareas. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 10 con el tema central, la densidad de la presión y sus tipos correspondientes a la semana número 2 de fecha 20 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 20 de mayo, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad. Vamos, una vez que se les ha explicado cuáles son las condiciones, cuáles son la estructura que ustedes deben seguir para presentar la actividad que ustedes tienen como tarea. De forma inmediata vamos a proceder con el desarrollo de las actividades del material que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver cada uno de los eventos, cada una de las características más preponderantes dentro del desarrollo de esta actividad. Y vamos a ver la unidad número 10, vamos a ver la densidad, la presión, la fuerza y la fuerza gravitacional. En esta primera etapa nosotros vamos a ver qué es la densidad
La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. Esas son las tres presentaciones en las cuales está estructurada o tiene una presentación la materia. A diferencia de los sólidos, en los líquidos y gases las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas y comúnmente se los conoce con el nombre de fluidos. Una de las propiedades de los fluidos es la medida del grado de compactación de un material, es decir, la medida de cuánto material se encuentra comprimido o concentrado en un determinado espacio. Por ejemplo, si pesamos en una balanza con volúmenes iguales las sustancias diferentes, observamos que tienen distintas masas. La razón está en la que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas, están más estructuradas, están más unidas entre sí, lo que genera mayor peso. Así, si comparamos la masa de diferentes sustancias de volúmenes, vamos a ver que van a variar en relación, por ejemplo, aquí tenemos un cubo de hierro, aquí tenemos un cubo con agua y tenemos un cubo de madera. Ustedes van a ver que la masa en total va a diferenciarse en cuestión de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el hierro tenemos un promedio de 7,98 kilogramos. En relación del agua tenemos 1 kilogramo y en relación de la madera tenemos 0,1 kilogramos. ¿A qué se debe eso? A que en el acero, obviamente, las partículas, las estructuras de las partículas van a estar más compactas, por ende, se vuelve mucho más pesado. El agua, obviamente, tiene un proceso de dispersación de sus moléculas un poco más amplio, por ende, se vuelve más liviana. La madera, no obstante, es porosa. Si nosotros le analizamos con un microscopio un pedazo, una muestra de madera, nosotros vamos a ver que tiene determinadas cavidades, por lo que se lo hace mucho más liviano. Entonces son las características fundamentales en las cuales, si ustedes pueden observar, los tres cubos que ustedes observan ahí, tienen el mismo volumen, tienen la misma característica, pero por sus características, por la cohesión que existe entre sus moléculas, cada uno tiene una diferencia en relación a su peso. En ese sentido, la magnitud física que nos informa de esta propiedad de la materia es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que lo ocupa, donde en este caso es igual a densidad M, es igual a masa, B es igual a volumen del cuerpo. Su unidad es el sistema internacional de medida, es el kilogramo por metro cúbico. Eso quiere decir kg/m elevado al cubo, elevado al número 3 que ustedes pueden observar. La forma correcta de mencionarle, la forma correcta de leer este m elevado a la 3 es m elevado al cubo. Entonces, en este caso, la unidad del sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, el cual está representado por la K, la G/m elevado al cubo, aunque frecuentemente se utiliza el gramo por centímetro cúbico, que es G/mc elevado al cubo, que es igual a G/ml. Eso nosotros ya lo vamos a ver a continuación. La densidad la podemos medir con el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido. También podemos emplear el pictómetro, que permite determinar la medida y la densidad de un sólido, de un líquido y de un gaseoso. Eso es prácticamente el pictómetro, el pignómetro es un poco mucho más completo en cuanto al desarrollo del el nivel de medida de diferentes cuerpos. Conocer la densidad de un líquido y de un sólido permite predecir si el sólido va a flotar o a hundirse en el líquido. Además, la densidad posee aplicaciones médicas. Al medir la densidad de la orina se puede detectar problemas relacionados con la existencia de sustancias que no se hallan habitualmente en la orina de personas sanas. Si analizamos estos ejemplos, determinamos la importancia de conocer los valores de la densidad de determinadas sustancias, y especialmente en el campo de la medicina. Entonces, esas son las características. Entonces, es fundamental el desarrollo de estas actividades.
Vamos a ver más adelante en un gráfico, vamos a ver cómo se muestra la densidad de algunas sustancias. Observamos que la densidad de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que la del sólido y de los líquidos. Vamos a ver cuáles son esas características. Aquí en la siguiente tabla, nosotros podemos ver la densidad de algunas sustancias en condiciones normales. Podemos, por ejemplo, la sustancia y la densidad en kilogramos por metro cúbico. El aire tiene una densidad de 1.293 kilogramos por metro cúbico. El etanol tiene 806 en relación de densidad por kilogramo de metro cúbico. El agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico de densidad. El aluminio tiene 2700 kilogramos por metro cúbico de densidad. El hierro tiene 7960. El oro tiene 19300. El cobre 8.960, el acero 7.850, el hormigón, pues, aquí varía, tiene un intervalo en el cual se puede medir el hormigón que va desde 2.400 a 2.500 kilogramos por metro cúbico, dependiendo. La madera igual de 600 a 900, la sangre de 1.60 a 1.88 kilogramos por metro cúbico. La gasolina tiene 680, el CO2 tiene una densidad de 1.98, el vidrio tiene de 2.500, el agua de mar tiene 1.27 y la orina obviamente tiene una fluctuación o un intervalo de 1.05 a 1.35 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué se hace con estos datos que ustedes tienen aquí? Estos datos prácticamente son la base para poder calcular en función de estas mediciones, de estos datos medibles que les proporciona el Sistema Internacional de Medida, obviamente en función de eso o es lo que se puede determinar, que se puede calcular de acuerdo al pesaje, de acuerdo a la variación que exista en la medición de la densidad de determinados líquidos, de determinados sólidos o de determinados gaseosos. Las condiciones normales de temperatura y presión de los materiales son para los líquidos de 4 grados centígrados y 1 amperio. En cambio, para los gases es una posición de 1 amperio y una temperatura de 0 grados centígrados. Eso quiere decir de 273.15 kilogramos. Estas condiciones están tomadas a partir de sustancias referenciales en los líquidos, el agua y en los gases, el aire. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia. Su valor determina, por ejemplo, qué materiales deben utilizar en una construcción o si un cuerpo flota en el agua o no. Por ejemplo, recordemos que el agua, tomando estas características, que el agua se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero ustedes han visto que prácticamente si nosotros vemos cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un cubo de hielo en un vaso de agua, o ustedes pueden observar, pueden hacer un experimento, ustedes colocan en un recipiente agua y le colocan un cubo de hielo. ¿Qué es lo que sucede con el cubo de hielo? Flota, flota, no se hunde. Pero ¿por qué circunstancias si ambos están constituidos por agua? En el momento de la condensación, en el momento de la solidificación del agua, el agua va perdiendo esa densidad, va perdiendo esa concentración. Por ende, en agua en estado líquido, este tiende a flotar porque su densidad es menos compacta que la misma agua. Por ende, en este caso va a flotar. Si nosotros ponemos un pedazo de corcho, un pedazo de madera, de igual manera, la madera por ser más liviana en su densidad, en su compactación, de igual manera tiende a flotar. En este sentido nos permite medir la ligereza o no de las sustancias. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado este será. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, ya que éste posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor. Vamos en este caso a ver qué es lo que pasa en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie, tenemos aquí un ejercicio en el cual vamos a medir la densidad para determinar, por ejemplo, para determinar la densidad del etanol.
tomamos el 0.001 metros cúbicos en una probeta y lo pesamos. Si la balanza indica 0.080.6 kilogramos, ¿cuál es la densidad del etanol? En ese sentido, vamos a empezar a desarrollar, en este caso, la operación respectiva que nos va a poder determinar el peso. En este caso, nosotros tenemos aquí una resta en el cual vamos a desarrollar. Primero vamos a poner en este caso el valor, del etanol, de la prueba del etanol, que corresponde a 0.001 metro cúbico. Y vamos a tomar también el valor de la balanza en relación a lo que indica, que es el 0.080.6 kilogramos. Al desarrollarse la resta, obviamente obtenemos el 0.001 metro cúbico. Y obviamente, de acuerdo al nivel de la escala de medición internacional, corresponde a la 806. Por lo tanto, en relación a la densidad, este recibirá obviamente el resultado de 0.080.6 kilogramos por metro cúbico. En tanto, la densidad del etanol corresponde a 806 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la respuesta que podemos determinar en relación a la interrogante, ¿cuál es la densidad del etanol? En este caso, dentro de este ejercicio, corresponde a 806 kilogramos por metro cúbico. La densidad aumenta ya sea con el incremento de la masa o con la disminución del volumen. Por ejemplo, si hacemos dos bolas de aluminio de igual masa y comprimimos una de las bolas a un tamaño más pequeño, la bola reducida tendrá más densidad, eso quiere decir más peso, que la otra que obviamente está dentro de su tamaño un poco normal. Para bajar el volumen es necesario compactar el objeto, mientras que para aumentar la masa añadimos materia, añadimos material. En general, conociendo la densidad de un líquido y de un sólido, podemos predecir si el sólido va a flotar en el líquido o no. Del mismo modo, cuando juntamos líquidos en diferentes densidades, no se mezclan de inmediato, sino que el líquido de menor densidad forma una capa que flota sobre el líquido de mayor densidad. Un ejemplo claro que lo vemos cuando vertemos aceite dentro de un recipiente con agua. ¿Qué es lo que pasa con el aceite en relación al agua? Todo el mundo ha de haber visto ha de haber experimentado alguna vez de su vida este tipo de fenómenos que se producen. ¿Qué es lo que pasa cuando se les derrama unas gotas de aceite en el agua? Se hunde el aceite. No, Lice. Chispea todo. Flota, ¿no es cierto? Flota el aceite. Por lo tanto, la densidad del aceite es menor en relación de la densidad del agua. Por eso tiende a flotar, de acuerdo a las determinaciones que podemos ver en función del sistema de medición internacional. De manera práctica podemos determinar la densidad de un sólido midiendo directamente su masa con una balanza y su volumen con una probeta que contenga agua. Esto es el volumen conocido. Finalmente, con los datos obtenidos aplicamos la fórmula M sobre B, que prácticamente se transforma en este caso en una división para poderla determinar. A continuación realizaremos una práctica de laboratorio en la que determinamos la densidad de varios objetos. Determinación de la densidad de un sólido. Ya sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. En esta práctica vamos a calcular la densidad de varios objetos. Para ello tendremos que calcular previamente su masa y su volumen. ¿Qué es lo que vamos a necesitar en función de los materiales? Vamos a ver. Vamos a necesitar una balanza, vamos a necesitar un recipiente graduado, una bola de espuma flex, un dado, un tapón de corcho, una bola de hierro, un clip y agua. Esos son los materiales que nosotros vamos a utilizar para el presente experimento. Recuerde realizar correctamente las mediciones con el recipiente graduado y la balanza y vamos a ver el procedimiento, cómo se desarrolla. En primer lugar, determine la masa de cada uno de los 4 objetos de la balanza. Anote la masa de cada objeto en una hoja de papel. La tercera, ponga en el recipiente graduado un volumen de agua cualquiera, por ejemplo, 200 mililitros. En este caso, si ustedes pueden ver, ambos recipientes van a tener la medida de 150 mililitros. Coloque el dado en el recipiente de agua y vuelva a medir de nuevo el volumen del agua.
Recuerde que el volumen del dado será la diferencia entre el volumen final y el inicial marcado en el recipiente graduado. En este caso, si los dos recipientes tienen 150 miligramos, el momento que entró al que le colocamos el dado subió a 200. ¿Cuál sería el peso del dado en este caso? ¿Cuál será? Razonen. Ahí tienen en pantalla tienen la imagen para poder identificar. ¿Cuál será el peso del dado? ¿Cómo podemos calcular el peso del dado? Simplemente hacemos una resta. El recipiente graduado está marcando 150. Yo le coloqué el dado y subió a 200. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De 200 Restar. exacto, Restar, licenciado. de Está 200 listo. de 200 resto 150. ¿Cuánto me queda? 50 listo. 50. Por lo tanto, el dado, ¿cuánto pesa? 50. Exacto, esa es la fórmula para por nosotros poder identificar el volumen del peso de un objeto. Esto en función del dado. Ahora vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a repetir el mismo proceso para calcular el volumen de dos o de los demás objetos. Obviamente, ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes van a ver, en este caso, con la bola de espuma flex, con el dado ya lo hicimos, con el tapón de corcho, con la bola de hierro, con el clip, Hierro. obviamente dentro del agua. La bola de hierro va a ser la única que vuelva a diferenciar en relación al porcentaje de agua. Si nosotros lo hacemos con el tapón de corcho, si nosotros lo hacemos con la bola de espuma flex, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque estos objetos van a flotar, mientras que en este caso la bola de acero se va a ir hasta el fondo y ahí sí va a haber una diferenciación, una alteración en cuanto al nivel de medición del agua. Eso como regla general. Tengan presente que si el objeto flota, por ejemplo, la bola de espuma flex y el tapón de corcho, en el recipiente graduado tendrá que hundirlo del todo para poder medir su volumen. Eso quiere decir, ayúdenme apagando por ahí con un micrófono, espérense un ratito. Ya. Eso quiere decir que por el hecho de que flote, nosotros, en este caso, como nosotros mediríamos la densidad, por ejemplo, del corcho o de la bola de espumaplex, necesariamente con un objeto, con un alambre, nosotros tenemos que hundirle a la bola de espumaplex hasta que se quede sumergida en el agua para nosotros poder determinar el volumen tanto de la bola de espumaplex y también del corcho. Obviamente vamos a ver, vamos a tener que hundirlo para poder medir su volumen. Para ello, desmonten, por ejemplo, el clip y clávenlo en el objeto para poder desarrollar este experimento. Apunte el resultado de los volúmenes de los objetos, calcule la densidad de cada objeto. Al culminar la práctica, recoja todo el material que haya utilizado y obviamente revise cuál es la diferencia entre uno y otro. Eso es bastante interesante. Ustedes pueden observar muchas de las veces nosotros hemos hecho estas características, hemos hecho de forma involuntaria este tipo de actos y nosotros no podemos, o sea, determinar cuál es la función. Pero ustedes aquí, a partir de la medición de la densidad de cada uno de los objetos, ustedes ya pueden ver, ya pueden calcular, ya tienen una idea cómo calcular, cómo desarrollar estos cálculos. Pasamos al siguiente tema, que es la presión y sus tipos. Dentro de la presión siempre está ejerciendo y siempre está presente en todo el desarrollo de nuestra existencia. Si nosotros no tuviéramos una presión adecuada, nosotros estaríamos flotando como los astronautas en la Luna, en cualquier otro planeta que no tiene una ley gravitatoria. La ley gravitatoria genera una presión que nos permite estar sujetos a la superficie, a la corteza terrestre. Vamos a ver, lo mismo sucede con cada uno de los cuerpos. Una fuerza tiene efectos diferentes según el área de la superficie sobre la que se aplica. Por lo tanto, el efecto de una fuerza no depende solo de su densidad, sino también de la superficie sobre la que la ejerce.
Si el área es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda el área. Mientras más grande, obviamente se reparte de mejor manera. Si por el contrario es pequeña, la densidad de la fuerza se contrarresta o se centra en esta y su efecto de formador aumenta. En este caso decimos que la fuerza ejerce mayor presión. Por eso, por ejemplo, en el ejemplo del deber que ustedes tienen, ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros? Y especialmente a los costeñitos, por ejemplo, cuando se van al Chimborazo, ¿qué es lo que les sucede? Empiezan a ponerse morados, empiezan a no poder respirar, y muchas veces se desmayan, pierden el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque su cuerpo no está acostumbrado a tanta presión. La presión nosotros no la sentimos directamente como que nos estuvieran aplastando, pero nuestros órganos sí, especialmente, por ejemplo, nuestros pulmones. Es por eso, por ejemplo, que los costeños cuando vienen de una sola y se van al Chimborazo, empiezan sin poder respirar porque nuestros pulmones, al ser como bolsas de aire, sienten la presión y empiezan a tener dificultades para poder inflarse de todos y poder respirar bien. Esta presión siempre está presente. Lo mismo sucede con nosotros los serranos cuando vamos a la costa. Empezamos a sudar y ahí nos dicen que nos ponemos colorados como camarón, dice. Es justamente por el proceso inverso. Nosotros estamos acostumbrados a una presión y nuestros pulmones ejercen gran presión y están acostumbrados y tienen fuerza para desarrollar, para respirar. Pero si nosotros nos vamos a la costa, nosotros nos vamos al litoral, nosotros la presión es diferente, es más suelta y por ende nuestros pulmones empiezan a funcionar como que estuviéramos aquí en la sierra y por eso es que la irrigación de sangre es mucho más intensa y por eso es por esa situación que nosotros nos ponemos rojos, nos ponemos allí en la costa, no solamente es por el calor, sino también es por la presión que ejerce, obviamente, en relación a mientras más alto, más presión, mientras más bajo, menos presión. Así resulta más fácil clavar en una arena de la playa una sombrilla con un palo acabado en punta que una sombrilla cuyo extremo no acabe en punta. En el primer caso, la fuerza que se ejerce sobre la superficie es muy pequeña. En cambio, si el palo de la sombrilla no acaba en punta, tiene una superficie mayor. Diremos que la sombrilla en el palo acabado en punta ejerce más presión que la sombrilla que no lo tiene. Entonces aquí nosotros podemos ver el área que prácticamente está representado en esta figura geométrica en color verde. La fuerza, en este caso, la persona que va a ejercer la presión para clavar el palo de la sombrilla, la presión, lo que se ejerce, lo que es resultante de la fuerza. La relación que hay entre la fuerza ejercida y la superficie sobre la que se aplica la fuerza se llama presión y está representada por la letra P mayúscula y su expresión matemática es la siguiente, donde P, que es presión, es igual a F sobre S, donde P corresponde a presión, F corresponde a fuerza aplicada y S corresponde a la superficie. Esa es la fórmula en la cual nosotros podemos determinar la presión, podemos calcular la presión. Por ejemplo, en este caso, la presión ejercida por una fuerza sobre un área determinada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. En este caso tenemos la siguiente estructura, tenemos 1PA, obviamente, que es igual a 1N sobre 1M al cuadrado. Aquí tenemos solamente con el número 2 elevado a la M. Por ende, este M a la 2 corresponde correctamente a la lectura como M elevado al cuadrado, donde PA es las pascales, N es el newton y M al cuadrado es el metro cuadrado. Esa es la descripción en cuanto a esta forma. Los defectos de la presión son diferentes según se trate de un sólido, de un líquido o de un gas. Vamos a estudiar cada caso a continuación y obviamente dependiendo que el tiempo también nos permita, pese que estamos ya cerca del final de este proceso. La presión en un sólido, si camina en la nieve sus pies se hundirán. Si va en esquís, no. ¿Por qué sucede esto? Si están bajo la misma circunstancia, bajo los esquís. Esto sucede porque la superficie de los esquís es mayor que la de la suela de los zapatos. Ustedes han visto, es mucho más larga la estructura de los esquís y por tanto la presión ejercida y deformación sobre la nieve será mayor que con los zapatos.
La deformación que produce una fuerza sobre un sólido aumenta cuando mayor es la presión que ejerce la fuerza. En cuanto a la presión de los líquidos, un submarino dentro del agua ha de soportar una fuerza igual al peso del líquido que tiene por encima de él. Cuanta más profundidad alcance el submarino, mayor será la presión que habrá que soportar dentro de la estructura del submarino. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta una fuerza vertical de sentido contrario al peso. Esta fuerza se denomina empuje y fue descubierta por primera vez por el científico griego llamado Arquímedes. En honor a él, el empuje se describe como el conocido principio de Arquímedes, que lo revisaremos en las siguientes clases. En este sentido, un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él. Esta fuerza viene dada por la expresión de F, que corresponde a la fuerza, la G corresponde a al punto negro, eso corresponde a la densidad, G corresponde a la gravedad, H corresponde a la altura y S corresponde a la superficie del área. Esa es la fórmula en la cual nosotros vamos a desarrollar. Prácticamente este es una suma la que se desarrolla aquí en función de las matemáticas. La existencia de fuerzas presentes en el interior de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones. Llamamos presión hidrostática aquella que ejercen los líquidos en cualquier punto de la superficie. Y esta presión hidrostática obviamente está presente en la mayoría de los medios de transporte acuáticos que existen y que la humanidad ha desarrollado, donde P es igual a G menos H. Esa es la representación gráfica de la fórmula. En cuanto a la presión de los gases, todos los gases ejercen una presión sobre los cuerpos a los que vuelven. La presión se ejerce en todas las direcciones. La Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera. La presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra se denomina presión atmosférica y esto nos evita que nosotros salgamos en un salto disparados hacia el espacio. Esta presión la utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos del tiempo. En estos casos se usan a menudo otras medidas de presión. El milibar, que está representado por la MB, el hectopascal, que está representado por la HP mayúscula A, y la atmósfera, que está representado por la ATM. La equivalencia con el pascal son las siguientes. Uno, en este caso, un milibar es igual a un hectopascal y este es igual a 100 pascales. Eso en la representación gráfica de esta fórmula. Entre los principales efectos de la presión atmosférica están cuando decimos que el agua hierve, por ejemplo, a 100 grados centígrados, entendemos que es el nivel del mar donde existe mayor presión atmosférica. En los lugares más altos entra en ebullición a menor temperatura, por ejemplo en la costa. Por eso ustedes ven que el agua, por ejemplo, en la costa hierve mucho más rápido que acá en la sierra, justamente por la presión que existe. La presión atmosférica influye sobre la presión arterial. En consecuencia, las personas hipertensas pueden sufrir trastornos en zonas geográficamente altas. En los habitantes en zonas montañosas se da con relativa frecuencia el llamado mal crónico de la altura. Esas son las características fundamentales en función de estas actividades en relación a la presión. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando existe mucha presión y las personas tienen este tipo de enfermedades, que es la presión arterial. Prácticamente la presión arterial es un decibel en cuanto al nivel de temperatura y de presión de nuestra sangre. Obviamente podemos servir, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no medimos este tipo de situaciones, nosotros podemos tener algún problema de carácter circulatorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, obviamente, cuando nosotros tratamos o queremos visitar algún tipo de lugares con alta presión, por ejemplo, zonas montañosas, nevados. Cuando tenemos este tipo de problemas, hay que tener mucho cuidado. Se queda pendiente los tipos de presiones. Vamos a ver en la siguiente clase y es la última claqueta que nosotros tenemos aquí para explicar la próxima semana. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo. Llegamos a la parte final de este proceso educativo. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señores y señores, una feliz noche y un feliz fin de semana. Y por cierto, un feliz feriado para los que vayan a descansar, porque los que trabajamos seguimos igual.
Hasta la próxima semana, licenciado. Licenciado, de igual Pues, manera. licenciado, una linda semana. Gracias, licenciado. De igual manera, buen fin de semana también, buen feriado.